Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente entre los fans de la pareja de moda, Ander Zel y Kerem Bürsin. Si lo han adivinado por el título, vamos a hablar de esa supuesta tensión que se percibe entre ellos, y sobre todo, de ese momento incómodo que se vivió en público y que ha generado un montón de especulaciones. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de Ande y Kerem, y es normal que nos interesemos por su relación, tanto dentro como fuera de las pantallas. Han conquistado nuestros corazones con su química en la serie Senkalkapm, y a partir de ahí, su relación ha sido uno de los temas más seguidos. Pero últimamente los rumores apuntan a que algo no va del todo bien. ¿Será verdad que hay una tensión entre ellos? ¿O son simplemente especulaciones de la prensa y de algunos seguidores? Antes de sumergirnos en los detalles, quiero pedirles un favor enorme. Si todavía no lo han hecho, les animo de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Aquí nos encanta mantenerlos al día de todo lo que ocurre en el mundo de las celebridades, con análisis, curiosidades y, por supuesto, resolviendo esos misterios que tanto nos intrigan. Además, al suscribirse nos ayudan un montón a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que no se olviden de darle clic al botón rojo. Ahora sí, vamos a desgranar este asunto. El tema central de hoy es esa supuesta tensión entre Ander Zel y Kerem Bürsin, y el foco de atención se ha centrado especialmente en un evento público reciente donde la dinámica entre ellos pareció un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Para quienes no lo sepan, Ande y Kerem, además de ser una pareja muy querida, también son embajadores de varias marcas y suelen coincidir en eventos promocionales, alfombras rojas y otras citas importantes del mundo del entretenimiento. Durante mucho tiempo hemos visto a Ande y Kerem en público mostrando una complicidad, una cercanía y un cariño evidentes. Se tomaban de la mano, se miraban con ternura, compartían risas cómplices y parecían vivir su relación con total naturalidad ante las cámaras. Esta imagen pública tan sólida y feliz es lo que ha hecho que millones de fans alrededor del mundo se enamoren aún más de ellos como pareja. Sin embargo, en las últimas semanas, las redes sociales y algunos medios de comunicación han empezado a notar un cambio sutil pero perceptible en su comportamiento. Y aquí es donde entra en juego ese momento incómodo que ha generado tanto revuelo. Se trata, según las crónicas y los vídeos que circulan, de un evento específico al que asistieron juntos hace poco. Las imágenes son claras: mientras caminaban por la alfombra roja o interactuaban con la prensa, la conexión que antes era palpable parecía haberse diluido. Se habla de una distancia física mayor de la habitual, de respuestas cortantes o frías ante preguntas sencillas, e incluso de miradas que evitaban encontrarse. Imaginen la escena: una alfombra roja, flashes de cámaras por todas partes, periodistas ávidos de una buena exclusiva, y dos de las estrellas más seguidas del momento. La expectativa del público y de los medios es altísima. Se espera la complicidad, la sonrisa de enamorados, la anécdota divertida. Pero en este caso, lo que se percibió fue una especie de frialdad, una profesionalidad quizás excesiva, que hizo que muchos se preguntaran: ¿qué está pasando aquí? Algunos testigos presenciales y analistas del lenguaje corporal han interpretado estos gestos como señales de tensión o incluso de conflicto. Se señala que Ande se mostraba más reservada de lo normal, quizás un poco incómoda ante las preguntas o las cámaras, mientras que Kerem, aunque intentaba mantener una actitud positiva, tampoco lograba esa chispa que antes irradiaba cuando estaba junto a ella. La falta de contacto visual prolongado, la forma en que evitaban entrelazar sus manos o apoyarse el uno en el otro, y las respuestas más breves y formales a las preguntas de la prensa, han sido los puntos clave para alimentar esta teoría de la tensión. Por supuesto, es muy fácil caer en la especulación cuando se trata de la vida privada de las celebridades. La presión de los medios, las exigencias de la vida pública, el estrés de las agendas apretadas, todo esto puede afectar a cualquiera. Y es posible que simplemente estuvieran teniendo un mal día, o que estuvieran bajo mucha presión en ese momento específico. No podemos olvidar que son seres humanos y como tales tienen sus altibajos. Sin embargo, el contraste con su comportamiento habitual es lo que ha llamado la atención. Durante años hemos sido testigos de su relación, tanto en público como en sus redes sociales, donde a menudo compartían momentos íntimos y demostraciones de afecto. De repente, verlos actuar de manera tan distante en un evento tan público y mediático inevitablemente lleva a preguntas.
Las redes sociales, como siempre, se han inundado de comentarios y teorías. Algunos fans defienden a ultranza a la pareja, argumentando que son malinterpretados o que simplemente están atravesando una etapa privada. Otros, en cambio, se muestran preocupados y especulan sobre posibles problemas en la relación, o incluso sobre una posible ruptura. Y luego están aquellos que, con un tono más sensacionalista, buscan confirmación de una crisis. Lo interesante de analizar estos momentos es cómo la percepción pública puede verse influenciada por un simple gesto o una mirada. Una actitud que para uno puede ser normal, para otro puede ser una señal inequívoca de algo más profundo. Y en el caso de Hande y Kerem, que tienen una base de fans tan apasionada y comprometida, cualquier cambio en su dinámica es amplificado y analizado hasta el último detalle. ¿Qué podría estar causando esta supuesta tensión? Las teorías son variadas, desde diferencias creativas o profesionales, hasta problemas personales que no llegan a la luz pública. Algunos incluso han especulado sobre la presión de mantener una imagen de pareja perfecta en un mundo tan exigente. Quizás simplemente la relación ha evolucionado y ahora prefieren una intimidad más privada, y los eventos públicos les resultan más como una obligación profesional que como una oportunidad para mostrar su amor. Es importante recordar que, si bien nos encanta seguir sus vidas, su relación es suya y tienen todo el derecho a manejarla como mejor les parezca. No estamos ahí, no conocemos los detalles de su día a día, y juzgar basándonos únicamente en apariciones públicas puede ser injusto. Sin embargo, como observadores, es natural que nos preguntemos y analicemos estos momentos. Este evento en particular se convirtió en un punto de inflexión en la narrativa pública de su relación. Si antes se les veía como la pareja ideal, ese momento de incomodidad generó dudas y preguntas sobre la solidez de su vínculo. La prensa amarillista, por supuesto, se abalanzó sobre la oportunidad, publicando titulares sensacionalistas y especulando sin descanso. Analizando el comportamiento en detalle, podemos ver ciertos patrones. Por ejemplo, en algunas fotos del evento, se puede observar que Kerem intenta iniciar una interacción, quizás un comentario o un roce de manos, y Hande responde de una manera que parece apática o desinteresada. En otros momentos, cuando los periodistas les hacen preguntas directas sobre su relación, las respuestas de ambos son vagas y evitan entrar en detalles personales. Esta evasión, que antes podía interpretarse como un deseo de proteger su privacidad, ahora se ve a través del prisma de la supuesta tensión. Otro detalle que se ha comentado es la forma en que se movían. Mientras que antes caminaban muy cerca, a menudo con un brazo alrededor del otro, en este evento se mantenían una distancia prudencial, como si estuvieran conscientes de la presencia de todos y quisieran evitar cualquier gesto que pudiera ser malinterpretado o que revelara demasiado. Esta conciencia aumentada de la audiencia y de la prensa puede generar, precisamente, esa incomodidad. ¿Podría ser que la exposición mediática constante haya tenido un efecto contraproducente en su relación? Es una pregunta que muchos fans se hacen. La presión de ser la pareja perfecta puede ser agotadora, y quizás, en algún momento, esa imagen pública se sienta como una carga, en lugar de una celebración de su amor. También debemos considerar el factor de la edad y la madurez. Hande y Kerem son jóvenes, pero ya han pasado por mucho en el ojo público. Sus carreras están en auge y las demandas de la industria del entretenimiento son enormes. Es posible que estén en un momento de sus vidas en el que priorizan su crecimiento profesional, o simplemente buscan un equilibrio diferente en su vida personal. Este evento incómodo, más allá de ser un simple lapsus, se ha convertido en un símbolo de las dudas que han surgido sobre su relación. Los fans que antes disfrutaban de su idilio público ahora se debaten entre la esperanza de que todo esté bien y la preocupación de que algo esté fallando. Y aquí es donde entra la importancia del contenido que compartimos en nuestro canal. No se trata de juzgar ni de crear controversia, sino de analizar los hechos, de entender las dinámicas y de ofrecer una perspectiva objetiva. Creemos que es fundamental separar la ficción de la realidad y entender que, aunque sean figuras públicas, tienen una vida privada que merece respeto. Hemos visto cómo las redes sociales pueden magnificar cualquier pequeño detalle. Un comentario fuera de lugar, una foto interpretada de forma errónea, un silencio que se considera sospechoso. Y en el caso de Hande y Kerem, dada su popularidad, estos detalles se convierten en noticias de primera plana. La tensión que se percibió en ese evento público no es solo una cuestión de ellos como pareja, sino también una reflexión sobre cómo la opinión pública y los medios influyen en la percepción de las relaciones de las celebridades.
Nos convertimos en detectives de su vida privada, buscando pistas y patrones que confirmen o descarten nuestras propias teorías. Para concluir este análisis sobre la supuesta tensión entre Hande y Kerem y ese incómodo momento público, quiero recapitular brevemente los puntos clave. Hemos hablado de cómo su relación ha sido objeto de un seguimiento constante por parte de fans y medios, y cómo la química que mostraban públicamente era uno de los pilares de su popularidad. Luego nos centramos en ese evento específico donde se percibió un cambio notable en su dinámica, una distancia y una aparente frialdad que contrastaron con su comportamiento habitual, generando así un sinfín de especulaciones sobre una posible tensión en su relación. Analizamos cómo las redes sociales y los medios amplificaron estas dudas y cómo la interpretación de gestos y respuestas pudo haber alimentado estas teorías. Es crucial recordar, como hemos enfatizado a lo largo del vídeo, que juzgar la vida privada de las celebridades basándonos únicamente en apariciones públicas puede ser injusto y especulativo. Son seres humanos con sus propias complejidades y la presión de la vida pública puede afectar a cualquiera. Si bien es natural que nos interesemos por sus vidas, debemos mantener un equilibrio entre la curiosidad y el respeto a su privacidad. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta supuesta tensión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? ¿Creen que las especulaciones son fundadas o son simplemente producto de la imaginación colectiva y la presión mediática? ¿Les pareció notable el cambio en su comportamiento durante ese evento público? Me encantaría leer sus reflexiones y comentarios abajo. Dejen sus opiniones, estoy muy interesado en conocer su punto de vista. Y antes de que se vayan, si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante o informativo, por favor, denle un gran me gusta. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y seguidores que también son fans de Hande y Kerem o que les interese este tipo de análisis del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren estar al día de todo lo que ocurre en el mundo de las celebridades, les invito una vez más a suscribirse a nuestro canal y a activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Su compañía es invaluable. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido interesante. Hasta pronto.